Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. Vamos a dar una videoclase como conceptos de la pedagogía, herramientas digitales, enseñanza y aprendizaje. Mi nombre es Junior David Barrios Pinzón y el día de hoy vamos a hablar un poco de cada uno de estos conceptos. Vamos a hablar ahora de la pedagogía. La pedagogía son las teorías del aprendizaje. Por esta razón, vamos a hablar de algunas competencias del siglo XXI, ¿sí? Quienes nos hablan que están diseñados coherentemente para los estudiantes, que tienen un enfoque colaborativo y evitan la rigidez. Es decir, eso es lo que nosotros manejamos como docentes, como pedagogía del siglo XXI, ¿sí? Ahora, vámonos al enfoque moderno. El enfoque moderno nos habla de la participación activa, la construcción de conocimientos y las experiencias significativas. Eso significa que ya en el enfoque moderno nosotros facilitamos un poco más el trabajo para los estudiantes y damos más herramientas para que ellos puedan tener experiencias más significativas, ¿sí? Vamos a hablar ahora de los objetivos. El objetivo de la pedagogía es el pensamiento crítico, competencias integrales y desarrollo integral. Sabiendo de que todos los estudiantes son diferentes, también sabemos que nosotros como docentes debemos de tener diferentes metodologías, que ahí es donde entra la pedagogía, para que los estudiantes puedan tener eh, un conocimiento integral y un desarrollo integral. Vamos a hablar ahora de la definición de la pedagogía. Como definición podríamos decir que eh, es la dirección docente, ¿sí? Es como nosotros nos dirigimos hacia los estudiantes, es la manera como nosotros obtenemos el conocimiento para saber cómo llegar a ellos, ¿sí? Son los principios sólidos, saber de que en medio de la historia hay mucha historia de la pedagogía donde nos enseñan el comportamiento del ser humano, de los estudiantes, para nosotros como docentes poder llegar de la mejor manera. Y nos da muchísimas metodologías, ¿sí? La pedagogía es la que nos trae las metodologías para nosotros poder enseñar, ¿cierto? Vámonos ahora con las herramientas digitales. Como herramientas digitales podríamos hablar que es lo que nos permite tener un aprendizaje activo, es decir, tener un focus, ¿sí? Una concentración en algo principal, en un tema principal. También podríamos decir que las herramientas digitales nos dan, ¿sí? Un trabajo colaborativo, que no es solamente el docente, sino que ellos como estudiantes pueden dar ideas y pueden trabajar en equipo, ¿sí? Ahora, las herramientas digitales también debemos de saber que son los recursos tecnológicos que hoy en día, a través de la evolución de la tecnología, hemos llegado a tener demasiados recursos tecnológicos para tener un mejor aprendizaje. Ahora, también tenemos las plataformas, que es un conjunto, ¿sí?, de recursos. Entonces, el día de hoy tenemos acá como tres ejemplos, que son Google Classroom, Moodle y Canva, ¿sí? Que tienen muchos recursos en medio, en medio de ellos. Eso significa que eso es una plataforma. Eh, la plataforma son muchos recursos en uno solo. Y como recursos podríamos hablar de wikis y blogs, apps interactivas, multimedia, que son muchos recursos que necesitamos durante las clases para que se vuelvan más activas. El objetivo principal es mejorar la experiencia educativa, ¿sí? Aprovechar estos avances tecnológicos para lograr tener la atención de los estudiantes, ¿sí? Crear entornos virtuales de aprendizaje donde ellos, ¿sí?, puedan interactuar entre ellos y tener ideas, investigar y lograr obtener el mejor resultado. Ya cuando hablamos de la enseñanza, ¿sí?,
como concepto y como transformación. ¿Sí? Como concepto de la enseñanza podemos decir que es un proceso intencional, ¿sí? Que facilita la adquisición de conocimientos, es decir, que nosotros lo hacemos ver fácil. Ahora, ¿cuáles son esas características de ese proceso? Vamos a ver qué es la dirección docente, o sea, cómo nosotros llevamos a los estudiantes para que ellos logren aprender, ¿sí? Ahora vamos a hablar de los principios pedagógicos. Es qué metodología utilizamos nosotros para que ese estudiante logre aprender también. Y los métodos apropiados, sabiendo de que hay muchos tipos y muchas clases de metodologías, eh, pero debemos de saber cuál es el apropiado, ¿sí? Teniendo en cuenta que hay diferentes clases de estudiantes, que el kinestésico, que el auditivo, que el visual. Eso hace de que nosotros tengamos diferentes métodos para poder enseñar. Ahora vamos a hablar de la transformación. Ya como la transformación, vamos a hablar de un nuevo rol que es el transmisor y el facilitador, ¿sí? Nosotros le transmitimos el conocimiento, pero también se lo facilitamos para que logren aprender. Ahora, abandona el modelo tradicional, porque el modelo tradicional era que el docente era quien sabía todo, ¿no? ¿Sí? Era nuestra máximo conocimiento. Hoy en día no, con las herramientas digitales tenemos muchísimo conocimiento, así que por eso nosotros ya nos volvimos en transmisores, ¿sí? Facilitadores del conocimiento. Ahora, en el entorno digital también vemos que debemos de tener unas metodologías diferentes. Esas metodologías diferentes son las que nos permiten innovar y llegar de la mejor manera para que los estudiantes puedan obtener sus conocimientos, ¿sí? Vamos a hablar ahora del aprendizaje. El aprendizaje es un proceso interno sociocognitivo. El aprendizaje no es solamente lo que el profesor enseña, también es lo que ellos obtienen de su día a día, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de la parte de participación. La participación activa y autónoma, las estrategias de aprendizaje y los pensamientos críticos. Es decir, que ellos mismos, la parte del aprendizaje, es donde ellos mismos se hacen preguntas, donde ellos mismos las contestan, donde con su diario vivir pueden darse cuenta, ¿sí? de cómo ellos pueden lograr un aprendizaje total, ¿sí? Ya cuando aplica lo enseñado a su vida real, ¿sí? Vamos a hablar ahora del desarrollo. Es la adquisición efectiva de conocimiento. Los aprendices autorregulados, autonomía permanente, es decir, que cada uno de ellos ya se vuelve independiente, ¿sí? Que pueda crear su concepto de diferentes cosas, que no es simplemente el concepto que da el profesor, sino que pueden haber más ideas al momento de aprender, ¿cierto? Vamos a hablar de la naturaleza. La naturaleza dice, como aprendizaje, es la interacción socioafectiva, elementos motivacionales y la construcción personal, ¿sí? Ahí es cuando ya los estudiantes se van a la vida diaria de ellos para obtener un aprendizaje total desde su punto de vista, qué le parece bueno, qué le parece malo, ¿sí? No simplemente un concepto y llamarlo bueno o malo, sino que él tenga ese pensamiento crítico para analizar y darse cuenta que realmente es bueno o realmente es malo. Vamos a hablar ahora de la interrelación de los conceptos en el contexto digital. La integración sinergia, ¿sí? Vamos a ver, la tecnología como medio. La tecnología como medio
nos habla de los objetivos pedagógicos, no fin en sí misma. Los estudiantes activos es un papel activo de desarrollo y el aprendizaje autónomo. Docente ¿qué facilitan los docentes? La transferencia de conocimientos, roles transformados. Y las herramientas versátiles son las sincrónicas y asincrónicas, metodologías innovadoras, ¿cierto? Entonces aquí es cuando ya nosotros integramos las eh, los diferentes métodos, ¿sí? Las diferentes pedagogías para tener una integración entre el aprendizaje, entre el conocimiento, las herramientas tecnológicas y la pedagogía, ¿cierto? Esa es la integración, la sinergia de conceptos en el contexto digital. Ahora vamos a hablar de una pequeña conclusión. Podríamos concluir que la pedagogía es el marco teórico y metodológico y guía práctica educativa. Las herramientas digitales son medios tecnológicos que facilitan el proceso educativo. La enseñanza es el proceso dirigido de los docentes que facilitan el aprendizaje. Y el aprendizaje son los procesos internos estudiantes y la construcción de conocimientos. ¿Listo? Por acá les voy a dejar algunas referencias bibliográficas, ¿sí? Que estuvimos leyendo, que son bastantes, pero que son importantísimas de leer. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión.